Hola a todos, bienvenidos a este pequeño tutorial. El día de hoy la idea es trabajar con bases de datos. Sé que muchos de ustedes no han trabajado con el curso de base de datos o algunos de ustedes lo están viendo. Así que vamos a trabajar con un tipo de base de datos especial que tal vez no lo van a tocar en el curso de base de datos normal. La idea es poder manejar otro tipo de bases de datos a las convencionales que existen en el mercado. Bueno, pero ¿qué significa tener una base de datos? Sucede que como ustedes están trabajando con aplicaciones web o aplicaciones móviles, lo importante de este tipo de aplicaciones es mantener la información persistente, porque es importante manejar, manipular la información y llevarla de un lado a otro para poder volver sus aplicaciones dinámicas. Para mantener esa información de manera persistente se requieren pues usualmente de las bases de datos. En el mercado existen muchos tipos de bases de datos y ustedes han escuchado muchas de ellas, por ejemplo Oracle, MySQL, Postgres, bueno, cuya función es administrar o manejar los datos de alguna forma, es decir, toda esa información la organizan en algunos archivos que se llaman tablas. Y en esas tablas se organiza la información de manera relacionada. Eso es lo que ustedes van a ver en sus cursos de base de datos. Sucede que este tipo de base de datos se está empezando a migrar únicamente para aplicaciones empresariales. Es decir, manejamos información muy consistente en información de grandes empresas para administrar registros, nóminas. Estas bases de datos tienen una gran característica que son muy seguras, que manejan encriptación de datos. Bueno, tiene una cantidad de características para que los datos sean congruentes y consistentes. Entonces las grandes organizaciones tienen muchos beneficios con estas bases de datos. Sin embargo, cuando hablamos de aplicaciones pequeñas, por ejemplo, hablamos de una aplicación para llevar datos de jugadores en un videojuego, o necesitamos llevar usuarios y contraseñas, o requerimos mantener, bueno, información que no hay tanta información como la que nosotros quisiéramos. Entonces, en ese caso, pues ese tipo de base de datos, más lo que gastan son recursos en el sistema, y muchas veces subir este tipo de base de datos cuesta mucho. Entonces, cuando esto pasó, pues los investigadores y creadores de bases de datos se devolvieron al inicio. Y entonces todos recordamos que una forma de almacenar datos es a través de archivos. Ustedes lo manejaron en cursos de introducción a programación orientada por objetos, donde la idea principal era guardar los datos y los manteníamos en un archivo. Esa era una forma fácil para no administrar gran cantidad de datos, pero pues la información estaba ahí. Sin embargo, no sabíamos si era consistente o no. Lo único que nos interesaba son los datos. Sin embargo, si queríamos modificar un dato de ese archivo de ese TXT, pues era muy complicado, ya que teníamos que bajar por todos los datos que se encontraban en el archivo, y pues se volvía muy complejo, muy engorroso, hasta el punto que terminábamos diciendo nunca quiero volver a trabajar con archivos. Sin embargo, cuando queremos manejar datos que no se requiere mucha relación entre ellos, sino queremos manejar solo un repositorio de esos datos de manera secuencial, entonces pues las bases de datos, los bases de datos que son en archivos de texto, pues funcionan muy bien. Sin embargo, como les contaba, esto se volvía muy engorroso en su momento. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea fue que muchos investigadores empezaron a crear bases de datos soportadas en archivos donde el manejador, igual que en MySQL, Oracle, Postgres, que son los nombres de los manejadores, no son las bases de datos. Las bases de datos son espacios en el disco duro. Lo que pasa es que existen software que se encargan de qué? Se encargan de administrar esa información, es decir, crear una tabla, hacer una búsqueda eficiente, encriptar la información, da propiedades a los datos. Y entonces, otra forma de administrar datos era guardándolos en archivos, y entonces hay que tener también un manejador de esos datos. Uno de los manejadores más conocidos en el mercado para manejar datos en formato de archivos cuando no lo requerimos mucho se llama MongoDB. MongoDB es muy popular, y se está tomando mucho al mercado debido a que cuando no requerimos muchos datos no necesitamos una plataforma tan pesada y que muchas veces son muy costosas, ¿sí? Para administrar no grandes cantidades de datos, como pasa en la mayoría de productos que ustedes están trabajando. ¿En qué hablo de no trabajar con tantos datos? Estoy hablando de aproximadamente menos a 3 o 4 millones de datos. ¿De acuerdo? Que es una cantidad suficiente para administrar una empresa pequeña, para administrar un sistema de correo electrónico, para administrar comentarios, para administrar foros. Es suficiente para eso. Y además la información, cuando ya llega a su extremo, puede ser borrada fácilmente porque mucha de esa información no se requiere a futuro en muchos casos. Cuando requerimos más allá de los 4, 5, 6 millones de información, pues ahí sí
esperaríamos poder recurrir a una base de datos un poco más compleja porque ya sabemos que la información que se requiere es muy grande. Pero bueno, para nuestros casos particulares, pues vamos a trabajar una base de datos que no requiere tanto acceso, no requiere tanta memoria, tanto acceso a datos, y se llama MongoDB. Existen muchas en el mercado. Ese tipo de base de datos se llaman bases no SQLs o bases de datos no relacionales. Con ellas podemos conectar un sinfín de aplicaciones. Como se dan cuenta aquí en la aplicación, cómo funciona nuestra estructura de base de datos de MongoDB. MongoDB es una base de datos que está soportada en diferentes data source, y estos data source que nosotros vemos acá son conjuntos de archivos. Usualmente esto se llama, es como un repositorio de archivos, donde un conjunto de archivos representa una empresa, representa un supermercado, ¿sí? Son diferentes recursos de archivos. Ahí almacenamos muchas bases de datos en muchos data source. Y cada data source lo que mantiene es un conjunto de archivos donde un archivo puede representar un usuario, otro archivo puede representar una compra. Sin embargo, no están totalmente bien relacionados, que es lo que se le critica a este tipo de bases de datos. Sin embargo, para manejar datos muy pequeños es bastante bueno. Y por otro lado están todas las aplicaciones. Para conectarnos con base de datos existen diferentes formas. Para eso usualmente existen los puertos o los drives o los plugins para manejar este tipo de aplicaciones. Las aplicaciones que se manejan a través de MongoDB se pueden hacer de diferentes formas. Tenemos aplicaciones Java, .NET, Ruby on Rails, PHP, desde aplicaciones standalone hasta aplicaciones totalmente web o aplicaciones móviles. MongoDB es una muy buena alternativa para administrar y manejar los datos. Además de ello, no requiere un lenguaje adicional como lo hacen las bases de datos convencionales. Por ejemplo, MySQL requiere su lenguaje que es SQL. Con SQL tenemos la necesidad de aprender SQL para administrar los datos. En el caso de MongoDB no es así. Los drives o plugins ya mantienen sus instrucciones claras para poder manejar y administrar la información. Es decir, no requerimos mucho trabajo con el acceso a datos. Esto es bastante bueno cuando uno está arrancando con la manipulación y quiere mantener los datos y quiere hacer acceso a datos. Muchas veces, muchas personas que aún así saben de bases de datos relacionales se terminan quedando con las bases de datos no relacionales, como en el caso de MongoDB para su trabajo en toda su vida. Y igual, existen mucho trabajo y muchos empleos que están saliendo en este tipo de tecnologías nuevas. Más que todo para enfoques en trabajo de multimedia, videojuegos, ¿sí? Aplicaciones móviles, ¿sí? Está saliendo muchísimo trabajo con respecto a esto. Entonces, bueno, en este pequeño video vamos a ver cómo instalamos MongoDB, que realmente es bastante sencillo, sin embargo lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en sus casas y puedan tener la plataforma disponible para manejar con esto. Bueno, entonces vamos a arrancar por la plataforma. Para trabajar con MongoDB, nosotros tenemos que trabajar de manera libre. Esta es una plataforma de manera libre que después de una cierta cantidad de datos nos van a cobrar para poder tener acceso a ella. La plataforma libre para trabajar se llama MongoDB Atlas. Es el software que uno lo podría descargar e instalar en sus computadores, pero no se lo recomiendo, porque puede llegar a pesar mucho y tal vez sus máquinas no lo pueden trabajar. Así que lo que nosotros trabajamos es con bases de datos en la nube que nos permitan tener acceso y que no sean costosas y que realmente sean gratis y que nos permitan trabajar con ellas sin ningún problema en el tiempo. Una de ellas, como les digo, es la página de MongoDB Atlas, que es del mismo propietario de MongoDB, que hace que sus bases de datos sean gratuitas para cualquier tipo de usuario. Bueno, esto es muy fácil de entrar. Ustedes pueden entrar a MongoDB Cloud Atlas, que lo pueden encontrar. Ustedes aquí dicen, inténtalo gratis. Bueno, primero que todo, pues nos vamos a registrar. La idea es para comenzar esto totalmente gratis. Nos pide a nosotros un registro. Vamos a darle aquí un Sign Out. Aquí lo importante es colocar sus datos de acceso. En mi caso, pues voy a colocar aquí mi correo personal para poder trabajar con él.
Listo, empezamos con nuestra plataforma de MongoDB. Ustedes se dan cuenta que aquí nos dice diferentes tipos de planes, dependiente de la cantidad de información que vamos a administrar. Este tipo de base de datos ya es un poco más especializada y cuando se tratan de grandes cantidades de datos, ellos brindan unas características de búsqueda de información que son un poco o tan eficientes como las bases de datos tipo Oracle o MySQL o otro tipo de datos comunes del mercado. Sin embargo, para nuestro caso y para la mayoría de aplicaciones ustedes van a trabajar en un 80% con una versión gratuita es suficiente. Aquí nos habla de una palabra interesante que son los clusters. El cluster es exactamente eso, esos data source o esos grupos o ese grupo de datos o ese espacio en la memoria donde vamos a guardar nuestros archivos de texto. A eso le vamos a llamar un cluster. Aquí vamos a crear un cluster gratuito. Listo. Usualmente dejamos seleccionadas las partes que están ahí, no nos pone ningún problema. Es un clúster que lo vamos a almacenar en los servidores de Amazon, se crea en alguna parte en Virginia, en Estados Unidos. Tenemos una capacidad para 512 megas. En la versión gratuita, 512 megas nos se soporta aproximadamente en un archivo que tiene 5 o 6 columnas de datos. Podemos hablar de 1.500.000 a 2 millones de datos. ¿De acuerdo? Bueno, MongoDB, no generamos un backup porque nos puede cobrar generar un backup en sus servidores y nuestro clúster va a tener el nombre de cluster 0. Creamos nuestro clúster de datos. Bien, ahí se está creando el clúster de datos. Siempre demora un poquito en iniciar, así que tengámosle un poquito de paciencia a nuestra aplicación. En la parte inferior, mientras se crea el clúster, hay unos datos que ustedes deben tener en cuenta y que deben crearse, ¿de acuerdo? Como construir la primera base de datos, crear los datos de IP, si quieren conectar la información, y buscar la forma o mirar cuáles son los datos para podernos conectar con los diferentes tipos de lenguajes de programación. Bueno, esperamos aquí un segundo. Bueno, ya en estos momentos se creó nuestro clúster. Nuestro clúster tiene 4 elementos importantes que ustedes quiero que los tengan en cuenta. No se preocupen por lo que tienen acá, es muy fácil de administrarlo, muy fácil de trabajarlo. En la parte derecha van a encontrar un sandbox, que es como su cajita de arena, donde tienen las propiedades importantes de sus datos. ¿Cómo empezamos con nuestro trabajo? Pues lo primero que vamos a hacer es conectarnos, crear todo lo que tiene que ver con conexión. Aquí hay unas cosas importantes que hay que tener en cuenta y que es lo primero que tienen que hacer cuando crean un clúster de datos. Vamos a adicionar aquí, dice la lista blanca de las direcciones IP. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que darle acceso solo a cierto tipo de usuarios si ustedes lo quieren, o todo el mundo puede entrar a su base de datos. Eso viene segmentado. Ustedes le pueden decir a partir de la IP de cada computador a qué grupo de usuarios quieren afectar, o simplemente desde mi propio computador porque estoy haciendo pruebas con mi solo equipo. Pues aquí vamos a decirle adicionar, listo, los permisos necesarios. En este caso, esta es la IP de mi computador y le voy a decir que adicione la IP address. ¿De acuerdo? Listo. Ahora voy a decirle, me voy a regresar aquí a la lista blanca, ¿sí? Ahí me está diciendo que estoy creando IPs. Sin embargo, voy a adicionar otra IP importante. Aquí en la parte superior dice permitir acceso a cualquier persona. Aquí la IP nos va a crear 0000 y le doy confirmar. Eso implica que además de mi computador le voy a dar acceso a cualquier otra persona en el mundo para poder acceder a mis datos y poder trabajar con ellos. Igual tenemos que esperar un momento, ya que como esto se está haciendo en línea, usualmente los tiempos demoran un poquito mientras se crean este tipo de configuraciones. Mientras esperamos, podemos irnos directamente otra vez a nuestro clúster. Aquí al lado izquierdo vamos a encontrar su clúster otra vez, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con nuestras conexiones. Después de la lista blanca, nos pide que creemos un usuario y una contraseña para poder trabajar con él. En mi caso, voy a colocar mi nombre para acceso a la base de datos y una contraseña que yo quiera. Por ejemplo, admin
1, 2, 3, 4, 5. Bueno, muy segura mi clave. Hay que tenerla en cuenta, con ella vamos a trabajar. Y creamos nuestro usuario de MongoDB. Ya estamos cumpliendo todas las consideraciones de nuestra base de datos. Bueno, ahora sí vamos a escoger el método de conexión. Esta pantallita es bien interesante porque ya no les vuelve a aparecer siempre que quieran acceder a esto va a entrar directamente. Por ejemplo, si yo doy clic acá y ahora le doy conectar, ya vamos a entrar directamente a esa pantalla porque se configuraron los pagos anteriores. En este caso, la opción que únicamente vamos a trabajar se llama Connect Your Application, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a seleccionar el lenguaje de programación con el que nos queremos conectar. Tenemos a PHP, tenemos a Java, tenemos a C#, hasta apareció también Go. Go como lenguaje de programación trabajado para Google, que es el lenguaje base de Google, también es muy importante. Más adelante, creo que finalizando el curso, explicaremos un poquito de cómo funciona Go como una nueva tecnología de vanguardia para trabajar en el mercado actual. Bueno, ya depende del caso. Por ejemplo, si queremos trabajar con Java, escogemos la versión. Usualmente siempre escogemos desde la versión anterior, ¿sí?, a la última que aparezca porque es un poco más estable. Y aquí le damos clic en Full Drive. Este es el formato de conexión para Java. De la misma forma, nos da el código para conectarnos con PHP. Bueno, en caso de PHP, sí, el PHP lib. Y aquí nos dice cuál es el Full Drive. En el caso de C# para aplicaciones móviles, podemos irnos aquí, la versión 2.4, y aquí nos dice cómo conectarnos con una aplicación móvil. Bueno, depende del modelo de conexión. Damos cerrar, ¿no? Regresamos si ustedes quieren, y aquí no hay nada más que configurar. Damos cerrar sabiendo ustedes que ya tienen claro cuál es su usuario y contraseña. Damos aquí cerrar y nos vamos a ir a nuestras colecciones. Las colecciones son los data source, es decir, ya tenemos un espacio donde guardar nuestra base de datos. Vamos a entrar a nuestro data source y vamos a crear nuestros archivos específicos para manejar con datos. Vamos a conexiones y aquí nos dice que podemos crear un dataset por defecto, es decir, él tiene un dataset para jugar con él, para trabajar con él si es la primera vez, o creamos nuestros propios accesos a datos. Vamos a crear nuestra base de datos, ¿de acuerdo? En este caso voy a crear una base de datos que se llame test, y también el nombre de la colección le voy a colocar test. Bien, le voy a decir crear. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una base de datos y acá también volví a crear otra tabla, es decir, un archivo de texto dentro de mi base de datos grande que se llama test, un archivo de texto que se llama test. Bueno, cambiémoslo porque pues suena como lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces dice que lo vamos a eliminar. Listo. Vamos a crear otra vez nuestra conexión. Vamos a crear test y el nombre de la colección usuarios. Crear. Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces tenemos una base de datos que se llama test y una base de datos que se llama cluster, que se llama usuarios. Entonces, dentro de este usuarios, pues podemos hacer diferentes tipos de cosas como administrar los datos que queremos insertar, los datos que vamos a guardar, y van a estar todos guardados dentro de users, como la parte de las colecciones. Se le llama usualmente son colecciones, ¿de acuerdo? A cada uno de esos archivos de texto se le llaman son colecciones, si ustedes quieren trabajar con ellas. Bueno, ¿cómo insertamos valores? La forma de insertar datos usualmente viene por algo que denominamos un archivo .json. Los JSON es una forma particular como se puede guardar los datos dentro de un archivo de texto. Por ejemplo, yo quiero guardar un usuario y contraseña, pero entonces tengo que decir el usuario qué es y la contraseña qué es. Por ejemplo, el usuario es un nombre y la contraseña es un password. Es la forma como se administra un JSON. Los JSON tienen este formato como ustedes los ven acá. ¿Sí? Entonces uno puede crear o insertar algo que se denomina en el documento, insertamos como un registro en el documento. Entonces aquí puedo escribir o puedo insertar, puedo meter datos, actualizar los datos, puedo insertar datos, por ejemplo, nombre, y aquí le coloco Juan. Listo, es un objeto tipo string, lo inserto, listo. Bueno, ahí está insertando un tipo de dato, yo lo puedo editar, el dato, ¿sí? El tipo de objeto que es Juan, si es uno, si es otro.
Puedo crear un nuevo objeto al final, por ejemplo, quiero meter aquí password. Y el password es 1, 2, 3, 4, 5. Una cosa que tenemos que tener y que debemos tener en cuenta es que cuando trabajemos con este tipo de datos, con este tipo de base de datos, disculpen, esto implica que todos los campos o los tipos o la información sea congruente. Si por ejemplo ustedes van a guardar solo en esta tabla user, solo quieren guardar nombres y password, pues solo van a ver nombres y password, nombres y password, nombres y password, no más. A partir de ellos no podemos hacer más. Bien. Finalmente aquí le damos un update a nuestros datos. Bien, y pues podemos ir viendo todo el acceso a la información que queremos. Si queremos crear una nueva colección dentro de la base de datos, damos clic como vieron ahí en el punto más y vamos a crear, por ejemplo, post, que le colocamos a la base de datos. Y pues crea una nueva colección. Es decir, que su colección ahora tiene dos tablas. Una tabla que se llama post y una tabla que se llama user. Eso es toda la configuración de su base de datos. Usualmente no vamos a ingresar datos, los datos los vamos a ingresar desde las aplicaciones, no desde acá. Esto es únicamente donde vamos a administrar los datos. Lo único que tienen que tener en cuenta es cómo manejamos los datos, es decir, cuál es el string de comunicación. Finalmente miremos si el acceso a la base de datos ya se cumplió. Bueno, aquí podemos editar en la parte de izquierda, podemos editar el usuario o crear nuevos usuarios. Miremos por acá. Si el acceso a la red, listo, los accesos a la red ya están activos. Y eso es todo para poder trabajar. A partir de ahí, ya es uso de cada una de las aplicaciones para poder manejar o trabajar con bases de datos soportadas en archivos.